Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El escritor alemán Jean-Paul dijo que la memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados. Pero ese paraíso puede oscurecerse hasta quedar todo en la penumbra. El filósofo francés Henri Bergson reconoció dos tipos de memoria: la memoria voluntaria, esto es el proceso de rememoración, mediada por el intelecto y a voluntad, y la memoria involuntaria, aquella que recupera lo que no fue percibido por la atención y trae al presente de forma explosiva la sensación del pasado. La memoria involuntaria, donde pareciera haber por un momento una síntesis de lo eterno en lo perecedero, devela que los verdaderos recuerdos han quedado guardados en un sitio oscuro e inaccesible en nosotros mismos. Usted lo sabe. Fue el escritor francés Marcel Proust quien explotó literariamente esta concepción del tiempo y lo vivido. Lo hizo aquí en su larga novela, En busca del tiempo perdido, obra capital de las letras. A través de la incesante vuelta a la memoria del sabor de una magdalena, es decir, de un pan, de un panecillo, un simple panqué fue capaz de dar una estocada al escurridizo concepto del tiempo. Solo estos objetos son capaces de restituir el pasado real y evadir las recreaciones de la rutina, los ecos que proyecta el presente en la apreciación del pasado. La literatura es un arte del tiempo. Los escritores trabajan con el tiempo y fue la escritora estadounidense Carson McCullers quien dijo que el oficio de escribir era esculpir la piedra fantasmal. La mayor tragedia que puede cernirse sobre un escritor, como una gran tormenta, es la de perder la memoria. En la Divina Comedia, Virgilio guía a Dante hacia el infierno por el río Leteo, el río del olvido, que todos los muertos deben cruzar para que no quede ningún recuerdo de sus vidas. Es lo primero que el escritor renacentista Dante Alighieri imaginó como la representación del infierno. Solo una cosa no hay, es el olvido. Dejó escrito ¿quién? Pues sí, Borges, en algún lugar de su vasta y extraordinaria obra. Es por eso que hoy vamos a dedicar esta emisión a la presencia invisible, a la memoria. Y recordaremos casos paradigmáticos de grandes escritores que un mal día buscaron en su mente una palabra, un personaje, algún tiempo preciso y no encontraron más que el polvo de ellos mismos y acaso la sombra de un niño de quien ya habían olvidado el nombre. De eso va a tratar este programa y estos minutos. Quédese aquí, habrá olvido, tristeza y también memoria. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues aquí, en La Otra Aventura. Traigo aquí una historia personal. Estudié letras francesas, pero no tengo título de licenciado. Empecé a trabajar en el mundo editorial desde muy joven. Mis padres han muerto. Mi hermano mayor murió de una terrible enfermedad neurológica. Otros a quienes quise y aprecié se han ido al otro mundo. He sobrevivido a un cáncer, cruzo los dedos, a 2 terremotos y a una pandemia. Y sin embargo, he tenido suficiente felicidad. Hace 11 años publiqué un informe íntimo sobre la tragedia que derribó a mi hermano José María Pérez Gay, escritor, diplomático, político activo. El poeta español Miguel Hernández escribió lo siguiente en El rayo que no cesa: un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. Algo de estos versos se cuela en el libro que titulé El cerebro de mi hermano. Y hoy, no sin cierto pudor, se los confieso, he traído aquí para ustedes un fragmento, el inicio de su descenso hacia la nada, cuando perdió por completo el cerebro. La historia que quiero contar es muy personal y al mismo tiempo está hecha de la fina trama a la que los médicos se enfrentarán varias veces a lo largo de su profesión: la enfermedad incurable. Ustedes saben, la vida es breve, el arte largo, la vocación fugaz, la experiencia engañosa, el juicio difícil. De eso trata esta historia que tengo aquí.
de ese trozo aforístico de Hipócrates y de las sombras y fantasmas en que nos convierte la enfermedad y el tiempo. Por eso, estas palabras aparecerán una y otra vez en el relato que tengo aquí, en esta mano izquierda. El asunto empezó años atrás. Una cojera indolora y poco visible le impedía a mi hermano las caminatas largas. Esa piedra en el zapato se complicó con el tiempo hasta convertirle la pierna izquierda en un grillete de hierro forjado. Los primeros diagnósticos de los neurólogos, un portugués, por cierto, hermano del gran escritor Lobo Antunes, prendió un foco rojo de alarma, una fístula cerca de la médula. Usted podría caerse muerto en cualquier momento, le dijo el médico. La familia regresó de Portugal, donde mi hermano se desempeñaba como embajador de México en Lisboa. Nombres de médicos, eminencias capaces de tejer el más fino entramado. Un médico en Los Ángeles sabía de esa peligrosa intervención. Así, llegamos por primera vez al Instituto de Neurología, aquí en México, a ciegas y perdidos. Durante años, mi hermano y yo hicimos bromas respecto a su cansancio crónico, a su indiferencia ante algunas cosas de la vida. Le atribuíamos a la obesidad su gusto por el sueño o a una seria depresión. Mi hermano y Lilia, su entonces esposa y hoy viuda, fueron viajeros desaforados. Algunas veces nuestras familias se unieron para realizar algunos de estos viajes. En París, en el Musée d'Orsay, mientras recorríamos salas de arte moderno y momentos extraordinarios de la pintura, lo encontré, a mi hermano, dormido ante el famoso Doctor Gachet, una de las obras culminantes de Vincent van Gogh. Me senté junto a él y le dije, puedo asegurarte que nadie se había dormido ante esta obra de Van Gogh. Si el gran pintor te hubiera visto roncar ante su tela, se corta la otra oreja. Mi hermano se despertó a risotadas ante la mirada irritada del guardia francés y me dijo, estoy cansado, carajo, no hemos parado de caminar. Lilia tiene espíritu de exploradora y yo del doctor Gachet. No se vaya, estamos en la otra aventura. José Hernández, el autor del Martín Fierro, nos dejó este verso. Sepan que olvidar lo malo también es tener buena memoria. La ganadora del premio Nobel, Annie Ernaux, es una de las grandes memorialistas de los últimos tiempos. Su obra recorre los oscuros rincones de la casa familiar, la mente y las costumbres de los padres, anhelos y sueños rotos de juventud, malogrados amores, la vejez y la pérdida. Ernaux logró además la invención literaria de Yvetot, el pequeño lugar en Normandía, Francia, donde creció. La literatura memorialista suele ser un ejercicio de ansiosos, una posible forma de la neurosis, el placer por el control del tiempo y los acontecimientos de una vida. Cuenta Annie Ernaux que cuando su madre enfermó de Alzheimer y tuvo que internarla en una clínica geriátrica, ella llegaba a casa con la necesidad de escribir sobre ella a toda costa. Dice Ernaux, escribía sobre sus palabras y sobre su cuerpo, que me resultaba cada vez más cercano. Escribía muy rápido, sumida en la violencia de las sensaciones, sin pensar ni buscar un orden. De aquellos textos escritos al calor de la tristeza y el cansancio surgió el libro No he salido de mi noche. Como en un informe, Ernaux nos cuenta del trastorno mental de su madre y su degradación, así como de los sentimientos que ella experimentó. En el prólogo del libro cuenta que en una ocasión, al ver a su madre en aquel estado, pensó, ella había dejado de ser la mujer que conocí, que velaba por mi vida y sin embargo, bajo ese rostro inhumano, por su voz, sus gestos, su risa, era mi madre más que nunca. 2 años antes de mostrar signos de Alzheimer, la madre de Ernaux fue arrollada por un automovilista imprudente que decidió saltarse un semáforo en rojo. Los médicos se dieron cuenta de sus problemas de memoria y conocimiento después de hacerle unos análisis y encontrar serias evidencias de desnutrición. Dice Ernaux que después de aquel episodio médico, ella revisó el refrigerador de su madre. Dentro del aparato había solo unos cuantos terrones de azúcar. En uno de los fragmentos del libro, Ernaux cuenta lo siguiente. En un momento de lucidez me dice, me quedaré aquí hasta que me muera. He hecho todo lo posible
para que fueras feliz y no por eso lo has sido. Annie Ernaux. Hay otros libros de Ernaux, como por ejemplo este, El acontecimiento, todos publicados por Tusquets, y este otro de Ernaux que se llama Pura pasión. Son breves libros. Si se los encuentra usted, lléveselos. Ella es una muy buena escritora. Annie Ernaux. A principios de la década de 1990, Iris Murdoch estaba escribiendo una nueva novela tal y como lo había hecho 25 veces antes en su vida. Pero esta vez algo iba muy mal. Su protagonista, Jackson, un sirviente inglés que tiene un efecto misterioso en su círculo de amigos, una vez meticulosamente tramado en su cabeza, se había convertido en un extraño para ella. Como Murdoch le diría más tarde a Joanna Coles, una periodista de The Guardian, que la visitó en su casa en North Oxford en el 96. Un año después de la publicación de El dilema de Jackson, la escritora estaba sufriendo de un extraño bloqueo literario. Comenzó con Jackson y ahora las sombras habían oscurecido toda su vida. En este momento solo estoy cayendo, simplemente cayendo, por así decirlo, le dijo Murdoch a Coles. Pienso en cosas y luego desaparecen para siempre. El dilema de Jackson fue un fracaso. Algunos correctores fueron respetuosos, aunque se mostraron confundidos. Lo llamaron un truco de cuerda indio en el que todas las personas no tienen ser. En comparación con sus trabajos anteriores, que muestran un gran dominio del lenguaje y un agudo conocimiento de la gramática, el dilema de Jackson está plagado de oraciones que avanzan ciegamente, carecen de los delicados cambios en la estructura de sus tramas que antes mostraban literatura. El lenguaje era repetitivo y apagado, con sustantivos indefinidos. En el capítulo final del libro, Jackson se queda tirado en la hierba pensando que ha llegado a un lugar donde no hay camino, tan perdido como el rey Lear vagando por el brezal después de la tormenta. 2 años después de que se publicara El dilema de Jackson, Iris Murdoch, vio a un neurólogo que le diagnosticó la enfermedad de Alzheimer. Ese descubrimiento trajo una pequeña supernova de atención de los medios, estimulada al año siguiente por la publicación en Reino Unido de A Memoir of Iris Murdoch, una memoria incisiva e inquietante escrita por su esposo John Bailey, y su posterior adaptación cinematográfica protagonizada por Kate Winslet y Judi Dench. Si usted no ha visto esta película, tiene que buscarla. Ella no está navegando hacia la oscuridad, escribe Bailey hacia el final del libro. El viaje ha terminado y bajo la oscura escolta del Alzheimer, ella ha llegado a algún lugar. Con el filo que acostumbraba en sus aforismos, fue el escritor británico Oscar Wilde quien dijo que solo publican memorias aquellos que ya han perdido la memoria. Iris Murdoch. Del taller de la otra aventura, un espacio en el cual sugerimos asuntos que tienen que ver con el tema que hoy estamos tratando. Mire usted, si tiene interés en el olvido y la memoria, el breviario del olvido, apuntes para dejar atrás el pasado de Lewis Hyde, publicado por Ciruela, de lo más recomendable, un libro duro, difícil. Elogio del olvido, de David Riffe, él es el hijo de Susan Sontag. Las paradojas de la memoria histórica, publicado por Debate. Y tenemos aquí, en este taller, de Vladimir Nabokov, Sueños de un insomne, experimentos con el tiempo. ¿Qué es el sueño sino otra forma de la memoria? Publicado en la colección áurea de Wunderkramer. Hay una película que usted debe ver o seguramente ya vio. Es con el extraordinario actor Anthony Hopkins. Se llama El Padre. Y es la historia, yo no sé si es exactamente un Alzheimer, una demencia senil, pero es una historia que ocurre en el tiempo de la mente de una persona enferma de demencia y al mismo tiempo una persona que es su hija que lo ve desaparecer. No se la pierda. Del taller de la otra aventura.
Ricardo Piglia escribió frenéticamente un diario desde muy joven. El día que su padre salió de la cárcel y la familia decidió mudarse clandestinamente a Mar del Plata. Solo se detuvo poco antes de su muerte. Piglia vivió casi 2 años sabiendo que tenía esclerosis lateral amiotrófica y un tiempo antes publicó los diarios de Emilio Renzi. Antes de su muerte se lamentaba de ya no poder escribir. Aquí tengo este libro, publicado por De Bolsillo. También hay otra edición en anagrama, pero este es el que circula ahora en De Bolsillo, los diarios de Emilio Renzi, que escribió lo siguiente: miro críticamente ciertas decisiones de mi vida que fueron tomadas en función del futuro de mi literatura. Por ejemplo, vivir sin nada, sin propiedades, sin nada material que me ate y me obligue. Para mí elegir es desechar, dejar de lado. Ese tipo de vida define mi estilo despojado, veloz. Hay que rayar de ser rápido y estar dispuesto a dejarlo todo y escapar. Había pasado varios meses, exactamente desde principios de abril de 2014 hasta fines de marzo de 2015, trabajando en sus diarios, aprovechando una dolencia, pasajera según los médicos, que le impedía salir afuera, como decía Renzi a sus amigos. Salir afuera nunca fue una tentación para mí. Tampoco me interesa lo que podríamos llamar ir adentro o estar adentro, porque inevitablemente, les dijo Renzi a sus amigos, uno se pregunta ¿adentro de qué? En fin, que gracias a o a causa de esa dolencia pasajera, había podido por fin dedicar todo su tiempo y toda su energía a revisar, releer, revistar sus diarios de los que había hablado demasiado en otra época. De hablar de su vida, aunque no se trataba de hacer eso, sino de hablar de sus cuadernos. Pero no lo hacía, apenas se aludía a esa obra personal, privada y confidencial, aunque muchas veces lo que había escrito en sus cuadernos pasaba como quien dice, tal cual en sus novelas y ensayos y en los cuentos y relatos que había escrito a lo largo de los años. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. De la mesa de novedades, mire usted, de Impedimenta nos han traído de John Bilbao, Matamonstruos. John Dunbar, conocido como el Basilisco, quiere dar la espalda a su pasado de brutalidad y errancia y vivir, por fin, en paz junto a su familia. Se asienta con Lucrecia y su hija, Felicidad, en el inhóspito Valle de las Rocas, en pleno territorio navajo. Impedimenta. Y también de Impedimenta, que nos han traído este libro de un autor que se ha vuelto ya de culto, Mircea Cartarescu. Muchos pensaban que sería el Nobel de este año. No lo fue, sin embargo. Teodoros, traducción de María Ochoa de Eribe, les he dicho que es la editorial Impedimenta. Tudor es el hijo menor de 2 sirvientes de la corte de un gran boyardo de la atrasada Valaquia. Desde su nacimiento,
la ambición parece guiar a cada uno de sus pasos y, en su arduo ascenso al poder, no dudará en dejar su camino sembrado de cadáveres. Historias de amor y de aventuras, reales y fantásticas, voluptuosas y crueles. Cartarescu entrelaza lo histórico, lo legendario y lo filosófico. Es una larga novela, pero hay quien dice que es uno de los mejores escritores hoy en día en el mundo. Y nos han mandado de Alfaguara, de Random House, este libro que está realmente lleno de chismes, noticias literarias, formas de leer. José Donoso y Carlos Fuentes, correspondencia. No se lo pierda, está lleno de recovecos de la vida literaria de esos años. El Fuentes joven y el José Donoso. De la mesa de novedades. En sus últimos años de vida, tras décadas buscando le mot juste, la palabra precisa para cada oración, Flaubert decía custodiar una vasija donde guardaba el mayor de sus tesoros, palabras. Los amigos que lo llegaron a visitar poco antes de su muerte decían encontrarlo encerrado en su casa con una decrepitud que no correspondía a su edad. Sentado en su escritorio con los brazos curvados alrededor de la nada, no toleraba el ruido y cuando alguien se atrevía a alzar la voz, el artista inmediatamente le exigía silencio con un chillido. Si el audaz persistía y le preguntaba por aquello que protegía con tanto ahínco entre los brazos, Flaubert levantaba la tapa de su cántaro imaginario y susurraba: «Aquí guardo las palabras que nunca antes se han pronunciado y que aguardan el momento preciso para ser enunciadas». En El arte de la fuga, Sergio Pitol escribió: a partir de cierta edad, toda modificación que uno descubre en el entorno adquiere un carácter de agravio, una dolorosa mutilación personal. En este reparo, Pitol recuerda el inicio del Aleph de Jorge Luis Borges, que, como usted sabe, dice así: la candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó ni un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. A propósito de las heridas del tiempo, Pitol tiene algunas memorias. Sus primeros libros de Pavese, comprados en la librería del Babuino, el Café Viena en la Ciudad de México, el Cabaret, el Tívoli y otros tantos sitios por los que volvió a pasar sintiendo la extrañeza del tiempo perdido y sus fantasmas. Al vuelo de sus recuerdos, Pitol nos deja una reflexión que vale la pena recuperar. Escuchemos un momento a Pitol aquí. La memoria trabaja con la misma lógica oblicua y rebelde de los sueños. Hurga en los pozos ocultos y de ellos extrae visiones que, a diferencia de la de los sueños, son casi siempre placenteras. La memoria puede, a voluntad de su poseedor, teñirse de nostalgia, y la nostalgia solo por excepción produce monstruos. La nostalgia vive de las galas de un pasado confrontado a un presente carente de atractivos. Este es el Sergio Pitol del texto La herida del tiempo, en este libro que tengo aquí, publicado por ERA, El arte de la fuga. Un libro realmente extraordinario. Déjeme que le cuente lo siguiente con este otro libro que tengo aquí. Le habían otorgado a Rubén Fonseca el premio Juan Rulfo de la FIL de Guadalajara. Cal y Arena publicaba entonces la obra completa del gran escritor brasileño en México. El día de la inauguración, una suburban tipo caguama, diría yo, nos recogió en el hotel. Mala suerte. Al llegar a la recepción nos enteramos de que en ese hotel se hospedaba García Márquez y que haríamos juntos el breve viaje a las instalaciones de la feria. Mala suerte. Saludé inhibido y amable, pero no obtuve respuesta. Ya alguna vez había estado en un par de comidas en las cuales todos callábamos para escuchar los elogios de García Márquez sobre el Conde de Montecristo. He leído todos y cada uno de los libros de García Márquez, no iba a perderme
su breve novela póstuma En agosto nos vemos. Yo digo que los hijos de García Márquez no se equivocaron al publicar estas páginas que al parecer el autor desdeñó. García Márquez tenía miedo a la demencia senil y al Alzheimer. Eran miedos más que justificados. Su abuela Tranquilina Iguarán murió ciega y demente, y su madre, Luisa Santiago Márquez, perdió la memoria. En el libro que lo elevó al nivel de clásico, 100 años de soledad, García Márquez recurrió varias veces a esta fobia personal. La familia Buendía, los habitantes de Macondo, se enfrentan una y otra vez al insomnio y la pérdida de memoria. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. Nunca olvido una cara, pero con la suya voy a hacer una excepción. Groucho Marx. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.